Alejandra tiene su manito levantada. ¿Alguna pregunta o fue accidental? Alejandra, Bueno, creo que nuestros invitadas e invitados son algo tímidos porque no encienden su cámara. No conocía esa característica de timidez de los uruguayos. Hola es Alejandro, hola Alejandra, Alejandra, muy bien, tocayos, mi nombre es Germán Alejandro Benavides Torres, mucho gusto. bueno, Tengo mi y mucho tocaya también. y mi tocayo, mucho gusto, bienvenidos, gracias por aceptar esta invitación, un Y placer sería tenerlos. lindo, sería lindo realmente los que puedan, por supuesto, que sí se conecten con la camarita porque es muy agradable vernos a la cara, ¿no? Si pueden, sería una buena idea. Los esperamos así. Pero si no, escuchan, con mucho gusto. Bueno, Germán, dinos. bueno, mucho gusto, mi nombre es Germán Alejandro Benavides Torres, soy facilitador en procesos de desarrollo humano a nivel personal y organizacional. Eh, Dirijo una organización que se llama Humanizarte, que como propósito fundamental tiene el diseñar, desarrollar y dictar seminarios de transformación personal y o organizacional. Desde hace unos años tengo el placer de conocer a Silvia Magariños, que bueno, yo creo que todos ustedes la conocen, y venimos trabajando de una manera muy compenetrada en todo lo que tiene que ver con los temas de transformación personal y por supuesto con la experticia maravillosa de Silvia de las constelaciones familiares. Y también hace parte de nuestro grupo Silvia Charquero, psicóloga con una trayectoria, una experiencia muy grande en temas de desarrollo humano, también con conocimientos de Enneagrama, que hace parte de nuestro equipo. Muy bien, hoy queremos lanzarle a ustedes, presentarle a ustedes lo que es nuestra propuesta para el mes de noviembre en Montevideo, donde esperamos estar por segunda ocasión en nuestro formato presencial, trabajando el tema de Enneagrama de la mano o con constelaciones familiares. Entonces voy a compartir una presentación con ustedes que he preparado para tal fin. Entonces, aquí vamos a ver. Perfecto. Muy bien. Lo primero que quiero contarles que es que dentro del proceso que nosotros queremos proponerles a ustedes, hay un micrófono por ahí. ¿Me Sí, ayudan a apagar los micrófonos, por favor? estoy Aquí está. tratando de silenciarlos, pero no estoy pudiendo. Ya, Sí. ok, muy bien. Les decía que eh, para ustedes que están interesados en el tema del desarrollo personal, eh, durante los próximos meses, como valor agregado, solamente por su interés, independientemente al hecho de que se inscriban a participar en el seminario eh, que vamos a presentarles hoy al final de esta pequeña charla, también van a tener la posibilidad de participar en 3 webinars que a lo largo del resto de este año vamos a realizar para las personas que están interesados en este tema. Reitero, independientemente al hecho de que se inscriban o no se inscriban, solamente por el hecho de estar interesados. El primero de ellos lo vamos a hacer el 6 de septiembre, el próximo 6 de septiembre, a la misma hora. Siempre van a ser los miércoles a esta hora. Y vamos a hablar de navegando tu universo interno.
Descubre los secretos de tu personalidad con el poder del Eneagrama. Luego, en octubre 4, ese webinar de septiembre 6 estará a cargo mío. En octubre 4, Silvia Magariños va a trabajar, va a presentarnos Eneagrama y constelaciones familiares, desentrañando las lealtades ocultas. Será la temática, ese se va a realizar en octubre 4. Y en octubre 25 vamos a realizar el webinar Orígenes infantiles de nuestra personalidad, reprogramando las heridas de la infancia a través del enfoque Eneagrama y PNL. ¿Por qué? Porque tenemos la fortuna de tener de nuestro equipo a Silvia Charquero, quien además de psicóloga, experta también en temas de Eneagrama, tiene una formación en PNL. Y como los voy a hablar a transcurso de esta charla, es fundamental el eneagrama complementarlo con otras herramientas. Entonces, esa será nuestra propuesta de valor con el fin que ustedes participen de estos webinars. Reitero, independientemente de que ustedes se inscriban o no para nuestro seminario, van a tener acceso a eso, de modo que prográmense con tiempo, agéndense para que puedan disfrutar de estas maravillosas charlas, maravilloso webinar que vamos a hacer con esta temática que nos apasiona tanto, que es el desarrollo personal. Al final de esta charla de hoy haremos una breve presentación de nuestra propuesta y igualmente tenemos una sorpresa y es una oferta de pre-lanzamiento o de lanzamiento con un descuento súper especial para quienes se motiven a encontrarse con nosotros en el mes de noviembre en Montevideo. Hoy quiero hablarles del eneagrama, por supuesto, y lo que he formulado como un título es enfocarnos más allá de las etiquetas, hacia una conexión profunda contigo mismo. ¿Esto por qué? Porque la visión que se tiene del eneagrama está muy enfocada de manera reduccionista y se tiende a reducirlo a un tema de etiquetar, de identificarnos con un eneatipo. Me gustaría, por ejemplo, preguntar ahora quiénes de ustedes conocen eneagrama, han trabajado eneagrama, si levantan su manito quienes conozcan de eneagrama. Alejandro, muy bien, muchas gracias. Perfecto, Alejandro. ¿Quién más conoce algo de eneagrama? Ok, bueno, muy bien. Entonces, vamos a contarles nuestro enfoque. ¿Alguien que desee leer esto? Por favor, Alejandro, ayúdanos. Alicia, gracias. Alejandro, ayúdanos con la lectura de este pequeño párrafo de presentación. ¿Que me presente? No, que si nos ayudas con la lectura de este párrafo, que estás ahí en pantalla. Bueno, bienvenidos a una maravillosa oportunidad de transformación. Estamos en un punto cumbre de nuestro proceso evolutivo, en el umbral de un despertar a una nueva conciencia. La crisis global actual nos brinda la ocasión perfecta para reevaluar cómo pensamos, sentimos y actuamos. Digamos que ese es el primer punto para contextualizar el enfoque que nosotros tenemos del eneagrama, y es la realidad que estamos viviendo desde el 2020, finales del 2020, principios del 21, que gracias a una experiencia maravillosa que fue la pandemia nos puso en alerta, y que este año viene aún con algo mucho más contundente, que es la presentación en sociedad o la realidad de la inteligencia artificial, que durante más de 40 años ha venido desarrollándose y ya está a la orden del día. Entonces, digamos que es nuestro contexto de ese enfoque que tenemos. Mónica, ¿te gustaría leer este párrafo, por favor, aprovechando que estás ahí? Sí, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, bienvenida. Gracias. A través del eneagrama
Exploraremos cómo esta transformación nos permitirá comprendernos mejor y cambiar nuestra manera de relacionarnos, aprovechando al máximo nuestra experiencia de vida. El tema, Eneagrama, más allá de las etiquetas, hacia una conexión profunda contigo mismo, nos guiará en este emocionante viaje. Muy bien. Gracias, Mónica. El autoconocimiento es un viaje profundo de interiorización. El autoconocimiento nos permite a nosotros iniciarnos en el proceso de cambio y de transformación personal. Esta premisa es fundamental en el trabajo que nosotros hacemos. Estamos hablando de que el eneagrama no es algo para llenar la razón, es algo para llenar tu corazón. Tenemos dos enfoques que podemos darle al eneagrama, básicamente. Un enfoque cognitivo, es decir, que el eneagrama se vuelve un ejercicio de conocimiento, de apropiarnos de una información, de leer, de estudiar, de conocer una información. Pero más allá de eso, inclusive como una premisa fundamental de alerta, es que no convirtamos el eneagrama en algo que llene tu cabeza de más información. Sabemos demasiadas cosas. Creo que seguimos en la última revolución de la humanidad. La última revolución de la humanidad fue la revolución de la informática. Llevamos muchos años en esa revolución. Y ahora pues se va a extender en el tiempo con la inteligencia artificial. Sabemos demasiadas cosas, tenemos demasiada información, pero esa información por sí sola en nuestra cabeza no nos aporta nada. Es decir, no hemos logrado con tanto conocimiento que tiene la humanidad, conocimiento que se multiplica cada vez a velocidades abismales, no hemos logrado la tan ansiada paz, no hemos logrado superar las diferencias que nos llevan a polarizarnos, ya sea por cuestiones políticas, religiosas, sociales, raza, credo, religiones, y vivimos en un mundo que, creado y diseñado para vivir en armonía, vivimos en una desarmonía total, no solamente con el planeta, con nuestros congéneres, sino con nosotros mismos y además con los seres vivos. Decía Richard Rizzo y Rod Hudson, dos maestros del eneagrama, lastimosamente Donald Rizzo ya fallecido y Hudson aún vive. Tuve la oportunidad de conocer a este par de maestros hace, creo que unos 15 años, tal vez en San Francisco, California. Me impactaron mucho porque tienen un enfoque que comparto inmensamente del eneagrama, y es ese eneagrama desde una visión más humanista, una visión espiritual. Ellos decían o dicen, el eneagrama no nos encierra dentro de una caja, nos muestra la caja en que ya estamos y por ende la salida de esa caja. Hemos escuchado muchas veces a personas que hablan de que el eneagrama te encasilla en 9 estructuras de personalidad. No hay más error que esa afirmación. El eneagrama no te encasilla, todo lo contrario. El eneagrama te muestra las casillas donde tú ya estás atrapado y te muestra la salida para liberarte de esa cárcel en que se convierte nuestra estructura de personalidad. Entonces, esta es una segunda premisa que es una premisa que es importante que la tengamos en cuenta en el enfoque que nosotros nos vamos a permitir mostrarle sobre el eneagrama. Helen Palmer, una maestra de eneagrama, aún vive, una de las mayores, y hablo en términos de su grandeza en el conocimiento del eneagrama como en su edad. Tal vez es la maestra de eneagrama de mayor edad. Hace años falleció, se me fue el nombre, David Daniels, ¿no? Y aún tenemos la fortuna de tener entre nosotros a Helen Palmer. Helen Palmer, una psicóloga y especialista en prácticas de vida interior, decía en uno de sus libros, debido a su valor intemporal, el eneagrama ha perdurado a través de los siglos como una semilla que florece en los resquicios de la historia cada vez que es necesario. Esto es bien interesante porque las primeras referencias del eneagrama las tenemos
más o menos 2500 años antes de Jesucristo. Estamos hablando de que la sabiduría del eneagrama data de 4500 años o más. Lo curioso y lo que nos tenemos como referencia o tenemos claro es que, como bien lo dice aquí Helen Palmer, el eneagrama siempre se ha manifestado a través de la historia en los momentos más difíciles de la humanidad. Florece, vuelve y se hace presente. El tema es que no teníamos vestigio de ello. ¿Por qué? Porque no teníamos lo que hoy tenemos, las redes sociales, el Internet, que es por eso que ahora hay una huella más diciente de eso. Entonces, quienes no conozcan la historia del eneagrama podrían decir que gracias a la pandemia el eneagrama apareció. Digamos que durante la pandemia hubo una proliferación y un crecimiento abrumador de la difusión del eneagrama. Pero no es la primera vez que esto sucede, como lo dice Helen Palmer. Siempre ha sucedido a través de la historia. Lo que pasa es que antes no había registros. Pero como nosotros los seres humanos no tenemos memoria, olvidamos rápidamente. Hoy vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con el trabajo interior, con el crecimiento personal, con esa parte profunda del ser, que siempre es una curiosidad para algunos seres humanos. Y algunas de ellas parecerían nuevas. Sin embargo, es muy antiguo todo este conocimiento y todas estas inquietudes y reflexiones, que inclusive antes no eran parte de algo como inquietud, sino era parte de la naturaleza y del día a día de la cultura del ser humano. Tengo una anécdota muy hermosa el año pasado que estuve en México dictando, la primera vez que fui a México a dictar un seminario de eneagrama, y terminado nuestro seminario con mi anfitriona y compañera de seminario, Adriana García, mexicana ella, nos fuimos a visitar las pirámides y los monumentos alrededor de ellas, y al llegar fuimos recibidos en un lugar muy agradable por un grupo de jóvenes que hacían parte de una cooperativa y nos daban la bienvenida a todos los turistas, haciéndonos un maravilloso presentación de un lugar que tenían como una tienda de artesanías, de recuerdos, y básicamente ellos nos hablaban de la historia y de lo que había detrás de varios de los elementos que podíamos encontrar, réplicas o inclusive algunas originales dentro de las culturas antiguas de los pueblos de Mesoamérica, de los pueblos antiguos. Y fue muy impactante para nosotros escuchar que estas personas nos hablaban de los temas que nosotros habíamos hablado justamente el fin de semana anterior en nuestro seminario. El tema de la máscara, el tema del ser real, el término del verdadero ser, el tema de nuestra esencia, conceptos que manejaban nuestros antepasados de una manera absolutamente maravillosa y eran parte de su cotidianidad. Pero nosotros nos olvidamos de eso. Es más un recorderis, no es algo nuevo, es un recorderis de algo que ha sido, ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Muy bien, continuamos por acá a ver qué encontramos. Para quienes se están abordando por primera vez, aunque el eneagrama se aplica en todos los aspectos del conocimiento humano, lo podemos encontrar en la geometría sagrada, lo podemos encontrar en las matemáticas, lo podemos encontrar en la música, lo podemos encontrar en la explicación de la vida misma, de la existencia, del universo, etcétera, etcétera. Podríamos definirlo, lo que nos compete a nosotros, y es un aspecto del eneagrama, solo un aspecto, no es el todo. Y es el aspecto del eneagrama como un modelo de personalidad, que básicamente tiene la posibilidad de utilizarse para conocernos mejor, para investigar a profundidad nuestra personalidad, con el propósito de descubrir y desarrollar conscientemente nuestras fortalezas y talentos. Fortalezas y talentos que nos habitan, pero que la vida misma, el desarrollo de la vida, ha hecho que
nos perdamos esa conexión con fortalezas, talentos, virtudes, cualidades, potencial que a veces no desarrollamos. Todos tenemos un potencial inmensamente grande. Pues vea que más allá de mostrar ese aspecto sombrío y negativo que a veces encontramos en los estereotipos y en el reduccionismo que se hace de la presentación del eneagrama, el eneagrama realmente tiene la inmensa posibilidad de que nosotros los seres humanos desarrollemos al máximo nuestros poderes, nuestras virtudes, nuestras cualidades, nuestras fortalezas. Podemos decir entonces que el eneagrama puede ser utilizado como una herramienta que combina dos aspectos, el aspecto psicológico y el aspecto espiritual. Cuando hablemos del aspecto psicológico, hablamos del aspecto que tiene que ver con el comportamiento humano. Básicamente, esa es la parte espiritual de la parte psicológica del eneagrama. Y el aspecto espiritual tiene que ver con la búsqueda insaciable de todos los seres humanos de poder encontrar el camino para retornar a nuestra verdadera esencia, a nuestro verdadero origen, como el lugar donde podemos encontrar la paz, la felicidad y la armonía. Esto lo podemos utilizar para el autoconocimiento profundo de nosotros mismos y por ende de su autotransformación hacia una vida más plena y placentera. Acabo este fin de semana de tener aquí en Cali una experiencia maravillosa, el eneagrama para jóvenes adolescentes. Tuvimos un grupo de niños entre 11 años y 14 años, en los cuales pudimos mostrarles el eneagrama como la forma de iniciarse en el proceso del autoconocimiento, en el proceso de ser consciente de las cosas que pensamos, sentimos y hacemos. Creemos fielmente que entre más temprana edad se le den a los niños estas herramientas, va a ser una forma maravillosa de apoyarlos a ellos a este mundo actual en el cual nos encontramos y donde aparece, entre comillas, una amenaza inmensamente potencial de ser reemplazados por una tecnología, por una inteligencia artificial que es indudable que va a reemplazar a muchas personas, a muchos puestos de trabajo, a muchos lugares. Pero no creemos en esa visión apocalíptica. Evidentemente es una realidad, pero debemos prepararnos para esa realidad desarrollando lo que llamamos la inteligencia emocional, ya que es lo único que la inteligencia artificial no puede hacer, porque no puede sentir. Los robots, los software que trabajan con inteligencia artificial no pueden expresar y manejar sentimientos, emociones. Muy bien. Surge una pregunta importante y que de una u otra medida en algún momento de nuestra vida aparece. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? En este universo maravilloso donde cada vez tenemos una realidad y una forma de descubrir que somos pequeñísimas partículas en medio de un universo ilimitado, inmenso, y que nuestra mente no alcanza a dimensionar el tamaño de este universo. Muy bien, hay una disyuntiva, hay personas quienes consideran o consideramos que son seres físicos viviendo una experiencia espiritual, y la otra disyuntiva es que somos seres espirituales viviendo una experiencia física. No pretendo dilucidar esto de una manera teórica, sino más bien que ustedes tengan la oportunidad, si ya no lo han tenido, de verificarlo a través de una experiencia, de una vivencia. Lo cierto es que tanto el componente físico como el componente espiritual está presente en cada uno de nosotros. Es innegable que esos dos elementos están ahí. Entonces, más allá que tomar una decisión, una postura, dentro de los que estamos convencidos y hemos verificado que somos seres espirituales viviendo una experiencia física en este corto espacio del tiempo que se llama la vida humana, y otros que siguen pensando que somos seres físicos, este cuerpo que nos habita,
viviendo de pronto una experiencia espiritual, al final no vale la pena entrar en un debate o en posiciones extremas, porque los dos elementos están presentes. Cada uno podrá ver desde dónde eh, asume y ve la vida, la experiencia de vida que cada uno está viviendo. Podríamos decir entonces, después de esta reflexión, que el propósito principal del eneagrama no es identificarnos con una estructura de personalidad. Eso es importante que lo tenemos claro. Y también es importante que lo tengan quienes ya abordaron el proceso del eneagrama y tal vez por la orientación de las personas que los introdujeron al tema y falta de claridad, el tema se redujo a identificarnos con una estructura de personalidad. Pero ese no es el propósito principal del eneagrama. Lejos de ser el propósito principal del eneagrama, el identificarnos con una estructura de personalidad. Por supuesto que dentro de nuestro proceso de transformación personal, eso nos puede ayudar. Más bien, el propósito principal, fundamental del eneagrama es encontrar el camino para retornar a nuestra esencia, a nuestro ser real. Y esta es la definición de espiritualidad que yo quiero compartir con ustedes. Espiritualidad no es religiosidad. Todas las religiones tienen un componente espiritual, pero no hay una religión que no tenga el componente espiritual. Pero la espiritualidad no implica necesariamente un componente religioso. Esta mañana que inicié un seminario online de eneagrama, hablamos de ese tema, que inclusive hay personas ateas, agnósticas, que sin saberlo son espirituales. Es increíble, no lo saben, pero son espirituales. ¿Y qué entendemos por esa espiritualidad? Estamos entendiendo la forma como tú vives, la forma solidaria, bondadosa, generosa, en el cual respetas a cada persona, a cada ser viviente, en el cual vives en armonía y tal vez practicando de una manera consciente o inconsciente las virtudes esenciales del ser, que no son otras que el amor, la esperanza y la fe. Entonces, esta mañana concluíamos que inclusive las personas agnósticas no creyentes que se declaran ateos, sin saberlo, son muy espirituales. Y he conocido personas muy espirituales sin profesar ninguna religión. Tampoco estamos en contra, por supuesto, de ninguna religión, todo lo contrario. Las religiones son herramientas maravillosas para potencializar la espiritualidad de cada ser humano. El eneagrama tampoco es una panacea, no podemos verlo como una panacea. Decían nuestros amigos Rizzo y Hudson que si bien el eneagrama no es un camino espiritual completo, sí nos ofrece enormes posibilidades en cuanto a la percepción que nos brinda a cualquier persona sobre lo que significa un camino espiritual o terapéutico de cualquier tipo. Estamos desarrollando inclusive un programa, un seminario para terapeutas, donde vamos a trabajar eneagrama desde la visión de una herramienta complementaria para terapeutas de cualquier disciplina. Digamos que siendo muy coherentes con lo que estamos haciendo de complementar el eneagrama con herramientas diferentes, con herramientas complementarias, como es el caso de las constelaciones familiares, como es el caso de la PNL. Entonces, es muy importante también que no veamos el eneagrama como esa panacea. El eneagrama fundamentalmente tiene un potencial inmensamente grande de autodiagnóstico, ¿no? Tiene un potencial maravilloso para que tú puedas sacar tus conclusiones y desde el enfoque que nosotros hacemos para que las personas puedan encontrar momentos de conciencia. Entendida la conciencia cuando tú libremente y por tu propio proceso, dinámica y ejercicios, llegas a ese momento maravilloso de decir, claro, ahora entiendo, ahora me doy cuenta, ahora comprendo. Eso es conciencia. Es muy diferente
Lo que sucede en el proceso de autoconocimiento de cualquier ser humano, cuando el ser humano hace sus propios descubrimientos de valor, cuando llega a sus propias conclusiones, no pero que me lo contaron, no porque me lo diagnosticaron, no porque un terapeuta me lo dijo desde el conductismo que lo puedo abordar, sino porque lo descubrí de manera propia a través de un proceso experiencial y vivencial. Y eso tiene un poder absolutamente transformador, un poder sin igual. Ese gran secreto de la humanidad desde la antigüedad, que a veces nos olvidamos y nos perdemos de ello, es el conocernos a nosotros mismos. Se le atribuye a Sócrates, y lo que es más, se atribuye que era un texto que estaba en el frontón del oráculo de Delfos, y parece que el texto completo que se perdió en la historia era: conócete a ti mismo y conocerás a tu Dios. Sócrates decía, entre otras muchas cosas, una vida sin reflexión no vale la pena de ser vivida. Entonces, lo que nosotros invitamos a través de estos procesos vivenciales y a lo que queremos compartir con ustedes a través de nuestro encuentro presencial en noviembre en Montevideo, es que las personas puedan hacer unos procesos de reflexión muy profunda, de introspección muy profunda, de una manera metódica y acompañado con herramientas maravillosas que le permitan a cada persona sacar sus propias conclusiones. Nosotros no damos diagnósticos, nosotros no hacemos diagnósticos, nosotros no damos consejos, nosotros no le decimos a las personas los que deben hacer o no deben hacer. Aquí entre nosotros apenas estamos resolviendo nuestros problemas después de muchos años de trabajo interior para pretender decirle a otra persona cómo resolver los suyos, sus dificultades, sus dudas, sus temores, sus angustias. Pero sí conocemos caminos y herramientas maravillosas que hemos tenido la fortuna de recibir a través de nuestra vida que facilitan o permiten ese proceso de conciencia, ese problema de reflexión profunda, metódica y sistémica para que tú saques tus propias conclusiones y llegues a unos descubrimientos de valor que generen cambios sustanciales en tu vida. Cambiar es muy complicado. Modificar nuestra estructura de pensamiento es muy complejo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos arraigados la manera de pensar, sentir, la manera de actuar en nuestro cerebro a través de algo que llamamos caminos neuronales. Desde nuestra infancia, desde nuestra tierna infancia, desde el primer septenio, todo lo que pasa en la edad adulta del ser humano tiene su origen en los 7 primeros años de vida. Transformar esos caminos neuronales requiere un nivel de conciencia muy grande, requiere un nivel de trabajo profundo para encontrar el camino de construir esos nuevos caminos neuronales que reemplacen a caminos anteriores o que puedan ser desarrollados y trabajados al lado de los caminos anteriores. Lo que estamos viviendo en este momento de nuestra vida implica la construcción de nuevos caminos neuronales, es decir, esta revolución que es la nueva revolución, que es la revolución espiritual, y es la revolución que falta, pareciera, para que nosotros por fin encontremos lo que la humanidad perdió hace mucho tiempo, no lo que no tenía, sino lo que perdió, lo que existía en tiempos inmemorables y ahora perdió. Solo lo puede lograr a través de cambios trascendentales en su sistema de creencias, en la manera de pensar, sentir y actuar. Y el camino para eso es la introspección profunda. De una manera muy sencilla como esquema de lo que es las preguntas que nosotros planteamos en nuestro seminario, desde la opción del autoconocimiento, es ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué es eso que llamo yo? Cuando hablo del yo, ¿qué significa eso? Hay algo bien interesante y es que hace unos años descubrí algo que me llamó poderosamente la atención. Y es que en Colombia, no sé, hace como 24 años o más, se hizo una asamblea constituyente para modificar la constitución. Y después de que esa nueva constitución fue desarrollada, parte del tema
era traducirla a lenguas nativas de nuestros indígenas, para que los indígenas pudieran conocer la Constitución en sus lenguas nativas. Y en alguna charla o alguna entrevista que hicieron alguna de esas personas que estaban traduciendo nuestra Constitución, me enteré de algo que no sabía, y es que en las lenguas antiguas la palabra yo no existe. La palabra yo, la palabra mío no existe. Y entonces ellos encontraban que había palabras como esas que en esas lenguas no existen. Y para mí fue muy claro, nuestros antepasados son los niños de la humanidad. Y como ocurre con los niños, como un bebé, si tú a un bebé de 1 año, de 2 años, de 3 años, que ya empieza sus primeras palabras, lo escuchas atentamente y le preguntas un día de quién es este juguete, el niño no te va a responder mío. Porque no existe el concepto de mío ni existe el concepto de yo. Ese concepto egótico no existe en los niños. Primero porque no tienen ego, no lo han construido. El niño que responde, el bebé que responde. Del nené, del bebé, de la nana, de tata, como le digan al bebé, pero no mío, yo. Así como el niño no es consciente en sus primeros años de que tiene unas manos y unos pies, por eso necesita meterse la mano y los pies a la boca para sentirlos y empezar a darse cuenta que son de él. Ese concepto del yo, del mío, del ego no existe. Es bien interesante eso. Luego, ese tema del yo es algo reciente, podríamos decirlo, en la historia de la humanidad, cuando nos perdimos y nos desconectamos de nuestra verdadera naturaleza. Cuando nosotros respondemos esa pregunta de quién soy yo, ¿de qué estoy hablando realmente? Porque puedo hablar de dos cosas muy diferentes. Yo puedo hablar de quién soy yo o puedo hablar de cómo me comporto. La mayoría de las veces hablo del comportamiento, que coincidencialmente corresponde a un falso yo, a mi ego, mi personalidad. Pero cuando logro hablar de quién soy yo, estoy hablando de mi verdadero yo, de mi esencia. Pero en términos generales yo pierdo la diferencia de esos dos, porque me identifico con mi comportamiento. Y entonces cuando empiezo a usar rótulos, perfeccionista, tímido, retraído, agresivo, desconfiado, depresivo, sabio, poderoso, etcétera, etcétera. Empiezo a identificarme con rótulos que describen es mi comportamiento, pero no lo que verdaderamente soy. Confundo el comportamiento adquirido y aprendido con lo que yo soy realmente. Los niños desarrollan comportamientos, aprenden comportamientos que son necesarios y que responden a la forma como el niño percibió el mundo desde sus 5 sentidos, o 4 si no posee los 5 sentidos. Y entonces percibió las ideas, los conceptos, los pensamientos, los sentimientos, y construye lo que se llama un carácter, que se construye en el primer septenio de nuestra vida, que combinado con el temperamento que es genético y hace parte de su ADN, en el segundo septenio se manifiesta a través de una personalidad, máscara, ego, que se instala en ese segundo septenio de manera totalmente inconsciente. Es lo que este fin de semana pasado hicimos con los niños, mostrarles lo que está pasando con ellos para que puedan entender por qué se comportan de una manera con los papás, pero de otra manera con sus compañeros, y no saben por qué lo hacen. Al tener conocimiento de eso, entonces ellos pueden darse cuenta que en ese momento, entre los 7 y los 14 años de edad, además de las transformaciones y los eventos biológicos, todo lo que sucede en su cuerpo, con sus hormonas, etcétera, etcétera, también hay algo que es que aparece una personalidad que no existía. Como maravillosamente algún niño de nuestros seminarios de jóvenes hace unos años expresó a los 11 años de edad, después de un ejercicio maravilloso que hicimos, y dijo: ahora comprendo el otro que habita en mí.
Cuando tú a los 11 años, 12, 13, 14, puedes hacer este nivel de reflexiones, te garantizo que tu vida va a tener unas posibilidades y un enfoque totalmente diferente. Básicamente, alejarnos de la posibilidad de que nos estrellemos más de lo necesario o que suframos más de lo necesario. Muy bien, dentro de ese proceso de autoconocimiento, lo que nosotros invitamos y lo que nosotros proponemos es el autoconocimiento, es que te permitas conocerte, porque el reconocerte es un proceso posterior al conocimiento. Tú primero te conoces. Nosotros queremos conocernos, pero realmente no nos conocemos. Tenemos una idea de nosotros mismos, una idea que nosotros construimos en nuestro primer septenio de vida, en el momento en que construimos el carácter y ese temperamento. No fuimos conscientes de eso. Entonces hay que conocer los pormenores de esas características de nuestro comportamiento, pensamientos y sentimientos. Entonces ahí hablamos del autoconocimiento, conocerte. Y ese conocimiento es el que permite reconocerte, reconocerme como un ser de luz. La luz es la manifestación más sutil del amor. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la imagen y semejanza de Dios es el amor. Fuimos creados desde el amor, para el amor, por el amor. Entonces, cuando yo puedo conocerme, entonces puedo tener la opción de reconocerme. Es decir, volverme a conocer ese aspecto que había olvidado, que había perdido, ese aspecto de luz que nos habita. Y en ese momento comenzamos a ser realmente. La ecuación que normalmente nos enseñaron, y más en nuestra cultura occidental, es hacer para luego tener. Y si yo hago y tengo, empiezo a hacer. La ecuación correcta es, primero soy, y desde el ser puedo empezar a ser para luego tener. Pero debo empezar por el ser y no por el hacer. Estamos muy enredados en el tema del hacer permanentemente y nos olvidamos del ser. Y lo más grave es que reproducimos este modelo, que es a todo punto de vista desenfocado, en nuestros hijos y en los formatos de educación tradicional que afortunadamente, aunque hace más de 100 años que tenemos nuevas opciones de modelos educativos como la metodología Waldorf o Montessori y otras similares, 100 años después apenas estamos tomando plenamente conciencia de la importancia de que eso sea la generalidad. Para ir redondeando el tema, entonces, podríamos decir con absoluta certeza que no existe una herramienta más poderosa para conocernos y reconocernos. Recuerden, son los dos elementos fundamentales: conocerte y reconocerte a nosotros mismos, como el eneagrama. Como tampoco existe una herramienta que nos permita aceptar al otro en su diversidad de una manera tan contundente como se puede hacer a través del eneagrama. Y aquí viene algo bien interesante que tiene mucho que ver con el contexto que estamos viviendo. En el año 2020 fue un hito en la historia de la humanidad porque apareció la última pandemia conocida. En China, muy lejos. Aquí en Sudamérica lo veíamos por allá y eso para acá no va a llegar. Entonces, noviembre, diciembre conocimos la pandemia. Bueno, en marzo ya estábamos guardados. En pocos meses se regó por todo el mundo. Y el 2020, finales del 20 y del 21, se marca como un hito en la historia de la humanidad, porque tenemos la primera pandemia, verdadera pandemia de carácter global, que puso a todos los seres humanos en el mismo nivel. Todos, sin excepción, experimentamos la maravillosa oportunidad de aprendizaje que fue la pandemia. Y fuimos todos obligados a regresar a nuestras casas y guardarnos por un tiempo prudencial. Pero la casa a la cual la pandemia con la cuarentena nos invitó a guardarnos y refugiarnos no fueron las 4 paredes donde nos tocó vivir o la finca donde tuvimos la oportunidad de pasar ese tiempo. No, la casa a la que nos llevó la cuarentena
Recuerden el sentido de la cuarentena en las tradiciones religiosas. Esa casa es nuestro interior. A esa casa fue que se nos llevó para que revisáramos y aprovecháramos ese espacio, ese tiempo y esa situación en revisar cómo estamos pensando, viviendo y actuando. Pero si esto fuera poco, como si esto fuera poco, y como estamos en el final de los tiempos, pero no desde la visión apocalíptica, aterradora y dramática, sino en los umbrales del despertar a una nueva conciencia, por eso nuestro seminario se llama Despertar del Ser. Ahora tenemos un nuevo hito en la historia de la humanidad. El 2023 será conocido en la historia de la humanidad como el momento en que se dio a la luz pública de una manera total, contundente y para acceso a todos los seres humanos, la famosa inteligencia artificial. Expertos, humanistas, sabios, científicos, comparan este momento con la invención de la rueda, por ejemplo, o la aparición de la imprenta o de los computadores. No tenemos la dimensión de lo que eso va a significar, pero obviamente que va a ser algo muy superior inclusive a la misma pandemia. Y esa forma de que la inteligencia artificial se vuelva pan de cada día, y así como hace años se hablaba del analfabeta de los computadores, del que no sabía manejar un computador, o hoy un celular que lo llevamos en la mano, ¿estamos expuestos a convertirnos en los analfabetas de la inteligencia artificial? No, lo que tenemos que hacer es desarrollar lo que la inteligencia artificial no ha podido desarrollar. Y ojo, no significa que no lo pueda desarrollar. Yo tengo mis reservas. No existe una garantía de que la inteligencia artificial no pueda aprender a desarrollar emociones. En este momento no se puede hacer. Pero nadie, absolutamente nadie, ni el más avesado de los científicos, ni el más experto en temas de inteligencia artificial, sabe lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial. Nadie tiene ni idea a dónde va a llegar. Es una cosa absolutamente de loco. Pero como la realidad es ahora y tenemos que vivir el aquí y el ahora, el presente, la inteligencia artificial no desarrolla, no conoce la inteligencia emocional. Y resulta que el eneagrama es la herramienta más poderosa para desarrollar la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Se los voy a explicar de una manera muy sencilla. La inteligencia emocional se basa sobre dos pilares. Y esos dos pilares son la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Cuando tú desarrollas esos dos pilares, estás desarrollando tu inteligencia emocional. La inteligencia intrapersonal es el conocimiento de sí mismo. Cuando yo desarrollo mi inteligencia emocional, puedo ser consciente de mis emociones, sentimientos, temores, miedos, angustias, traumas y aprender a gestionarlos, ventilarlos, expresarlos, transformarlos. Eso es la inteligencia emocional. Pero para yo poder gestionar eso, necesito esa inteligencia intrapersonal. Pues bien, no hay nada que me permita conocerme a mí mismo y reconocerme a mí mismo como el eneagrama. Y el otro pilar de esa inteligencia artificial es la inteligencia interpersonal. Pues bien, no existe otra herramienta que te muestre de una manera contundente que tú no puedas tener argumentos para contradecirlo, que existen diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de sentir y diferentes maneras de actuar. Y que cuando tú te concentras y quieres entender a todo el mundo, estás chocando, estrellándote contra una gran barrera. Porque yo no puedo entender, comprender a una persona que piensa, siente y actúa totalmente diferente a como yo pienso, siento y actúo. Luego no nos queda sino una opción, aceptar al otro en su diversidad. Y eso solamente te lo puede mostrar de una manera mágica el eneagrama. Entonces pueden ver cómo el eneagrama tiene más vigencia que nunca si podemos enfocarlo, conocerlo desde una vivencia, desde una experiencia profunda de interiorización y reflexión. Para terminar, entonces, podemos exponer de una manera breve nuestra metodología que se basa fundamentalmente en desarrollar
y llevar a la práctica procesos vivenciales, experienciales, que están inspirados en la formación humana, espiritual y social. He ahí la clave de lo que nosotros proponemos y lo que les ofrecemos a ustedes. Esta mañana en el seminario que inicié en el formato online que tenemos, hablaba con varias personas que tienen muchos años de conocer el eneagrama, pero que nunca habían tenido la oportunidad de abordarlo desde este enfoque, sino desde el enfoque cognoscitivo. Este es nuestra propuesta de valor, lo que lo queremos mostrar a ustedes en la experiencia que vamos a vivir en noviembre en Montevideo. ¿Qué son nuestros seminarios? Son experiencias participativas que están llenas de ejercicios y dinámicas que fomentan el contacto, la conexión con estados interiores muy profundos. Se promueve otras formas de conocimiento, que yo diría aquí corregiría, otras formas de autoconocimiento, y que esas formas impacten de una manera positiva los planos mentales, emocionales, sentimentales y de comportamiento. Es decir, no desechamos la parte cognitiva, por supuesto, de ninguna manera. Al contrario, la tenemos en cuenta, pero también tenemos en cuenta ese otro enfoque que es el enfoque de las emociones, por ende los sentimientos y por supuesto el tema comportamental. Entonces, si nosotros podemos llegar a esos estados profundos, podemos lograr cambios más rápidos, más inmediatos y más contundentes en aquellas cosas que queremos transformar. Esta metodología le facilita a los participantes hacer sus propios descubrimientos, como les decía antes, que cada persona diga, ok, ya entiendo, comprendo, entiendo, ahora me doy cuenta. Además de esos aprendizajes de valor para que descubra ese inmenso potencial que lo habita, para finalmente experimentar y sentir y tomar conciencia de lo que es tu verdadero ser. En el camino de transformación del eneagrama, este nos muestra las virtudes de nuestra esencia, que es lo que al final es la parte hermosa del eneagrama. Y esas virtudes no son otra cosa que las manifestaciones, perdón, que las motivaciones que desde nuestra luz interior se manifiestan cuando logramos despertar nuestra conciencia. Muy bien. Entonces, ahí de una manera muy rápida y concisa lo que significa abordar ese eneagrama sin rótulos, sin estereotipos, sin enfocarnos en ese reduccionismo que significa identificarnos con una estructura de personalidad. Entonces, antes de terminar y contarles de manera sencilla lo que va a ser nuestro seminario en el mes de noviembre en Montevideo, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud? Alicia, te escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas Disculpen, por noches. favor, que estoy manejando. Solo que quería a todos los que estén presentes, primero saludarlos y decirles que es una hermosísima, hermosísima oportunidad. Es algo que te hace, como lo dice la palabra, despertar, un llamado a la conciencia. Yo he buscado por muchísimos caminos, desde muchísimos años, y esto te da las herramientas para vivenciarlo y también entender desde el punto que, como bien lo manifiesta Germán, no es que sea aprender y que sea todo cognoscitivo, pero sí te da las herramientas para entender cómo sos, cómo te comportás y cómo venís actuando o qué personaje te pusiste, te armaste desde niño. Entonces, es una invitación muy bonita a empezar a conocerse uno, a autoobservarse y a reflexionar.
simplemente eso. Estoy llegando a un lugar que, perdón, me voy a tener lamentablemente que desconectar, pero no quería dejar pasar esto. Y bueno, y que se animen todos los que están acá, porque después es un camino que si se toma con esas ganas de conocerse uno y de mejorar como persona, es algo que es un camino para el resto de la vida. Gracias. Gracias, Alicia. Muchas Muchas gracias por gracias, Alicia. compartir. Muy bien, Gracias a ustedes. entonces la invitación es a que te sumerjas en este emocionante viaje de transformación personal que significa abordar el eneagrama de una manera vivencial y que vamos a permitirlos guiarlos a través de la dinámica sistémica del eneagrama de la personalidad y las constelaciones familiares, para que puedas explotar tus patrones internos y relaciones familiares, lo que te permitirá tener nueva perspectiva y herramientas valiosísimas para mejorar tu calidad de vida, conexiones personales, con tus relaciones. Estos otros temas y estos otros enfoques que hacen que trabajamos complementariamente con el eneagrama, los vamos a ver en futuros webinars a los cuales las invitamos, donde es en septiembre 6, como les dije al principio, Navegando tu Universo Interno. En octubre 14 vamos a escuchar a Silvia Magariño sobre eneagrama y constelaciones familiares. Y en octubre 25, Orígenes Infantiles de Nuestra Personalidad. Estas tres herramientas, eneagrama, constelaciones y PNL, se van a complementar de una manera maravillosa para que ustedes puedan vivir este proceso. Las personas que estén... Perdón. Y por supuesto que es en forma gratuita, o sea, son... estos webinars son sí, son gratuitos y simplemente es el valor agregado, un valor que damos solamente por estar interesado en estos temas. Y finalmente, decirles que el lanzamiento que lo estamos haciendo ahora, el valor del seminario, que es de $490, incluye 3 días, viernes, sábado y domingo, ¿no? De noviembre es 11, 12, ¿me recuerdas? 11, 12 y 13, ¿correcto? 10, 11 y 12. 10, 11 y 12 de noviembre, Es viernes. formato retiro, ¿no? Que eso es importante que lo consideren, ¿no? Es formato retiro. Nos iríamos el viernes de mañana hasta el domingo de tardecita. Y que Viernes en incluye la mañana. también las comidas, desde que ingresan hasta la salida, ¿verdad? Exacto, el valor del seminario incluye el hospedaje, la alimentación, los materiales, una entrevista previa con cada una de las personas que van a participar, una reunión de acompañamiento y seguimiento. También incluyen una sesión de ENEA Coaching que la pueden tomar en cualquier momento posterior al seminario. Y también incluye una sesión gratuita de constelaciones familiares que se hace posterior al seminario. Es decir, hay muchas cosas que están incluidas en esta oferta y que quien está interesado, con mucho le compartiremos en detalle. Por las próximas 48 horas, estos $490 se convierten en solo $370. Es decir, un 25% de descuento para que tú, si te animas, si quieres darte un regalo maravilloso, puedas aprovechar esta maravillosa oferta. Lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros, ya sea a través de Silvia Magariños, a través de Germán Benavides de Humanizarte, a través de Silvia Charquero. En nuestras redes, como ustedes se han enterado, nos pueden contactar, pedir ampliación de la información, tener una conversación con nosotros sobre cualquier duda para que ustedes pueden darse esa experiencia. Las personas que el año pasado vivieron el segundo nivel de eneagrama, que se llama Trascender del Ser, podrían inclusive también volver a regalarse esta experiencia porque hay cosas nuevas que vamos a incorporar dentro de nuestro trabajo, como el tema de constelaciones familiares y eneagramas. Llevamos cerca de 2 años intensos investigando y desarrollando esta temática y cada vez con mayor claridad y mayor practicidad a través de ejercicios sistémicos que apoyan este proceso.
Entonces, bueno, si hay alguna pregunta para terminar, si no, despedirnos y agradecerles mucho por su participación y ponernos a la orden. Entonces, ¿hay alguna pregunta o inquietud? Bueno, entonces significa Cualquier orden, no solamente de, digamos, desde en los temas, desde lo que igual vamos a hacerlo con detalle luego, pero también del lugar, de qué significa, o que todo lo que ustedes quieran preguntarnos hoy, estamos encantados para responderles. Y de todas formas los esperamos en los próximos seminarios, donde también van a tener oportunidad de preguntar lo que necesiten, ¿no? entonces como grabamos esta sesión, voy a compartir el link para que quienes quieran verla o quienes no hayan podido compartirla o volverla a escuchar. Por ahora, un saludo con gratitud muy grande y estamos a sus órdenes cuando así lo deseen. Muchas gracias.